Bienvenido a este podcast donde cada día yo sé que Dios tiene hermosos milagros para nosotros. ¿Y sabes por qué? Cuando hablamos de la palabra milagros, lo primero que pensamos es una buena noticia, que Dios contesta mi petición. Pero puedo decirte que el milagro más maravilloso es que tú estés escuchando la palabra de Dios, que tengas hambre y sed. Ese es el mayor milagro, porque cuando tu corazón empieza a anhelarlo a Él sobre todas las cosas, eso es un milagro. Porque en medio de cualquier circunstancia que puedas vivir el día de hoy, tú sabes que no solo de pan vive el hombre, sino de su palabra. Hoy, en la mañana, Dios quiere darte este mensaje que está en Juan 14:23. Jesús le contesta esto a las personas: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos juntos nuestra morada en él. Bienvenido a esta palabra que recibí del Espíritu Santo de Dios para tu vida. Los grandes líderes mundiales disputan el podio del hombre. Mucha gente empieza a decir: yo lo que quiero es este lugar. Empiezan a pelear por puestos, empiezan a pelear porque quieren obtener el primer lugar siempre. En todo lo que ellos hacen, ellos quieren ser siempre lo primero. Y empiezan a pelear y se disputan por ser la persona más exitosa. Si no miramos, eso se llama avaricia. Codiciar lo ajeno, quiere siempre tener lo mejor. Pero en verdad, Jesús, cuando vino aquí a la tierra, Él fue el hombre más exitoso del planeta. Él fue la persona que yo te puedo decir más sobresaliente de este planeta, de todo el mundo. No solo por los milagros que Jesús realizó, ni porque es el nombre más mencionado en toda la tierra y en toda la historia desde que Él vino al mundo, sino porque Jesús venció la muerte. Muchos hombres reconocidos y exitosos han pasado por esta tierra, gente que hizo grandes obras, gentes que tuvieron mucho dinero, gente que hicieron cosas exuberantes, pero ninguno ha resucitado al tercer día como Jesús. Solo hay uno que se levantó y su nombre es Jesucristo y Él es el Hijo de Dios. Hoy cabalmente leí Hebreos 1 y me encanta cómo Pablo puede describir esto y dice: cuando Jesús ascendió al cielo, fue sentado en el lugar más grande de honor encima de todos los ángeles, y Él está sentado a la derecha, a la par del Padre. Así que para mí eso es maravilloso, saber que Jesús vino aquí a la tierra y jamás vino a presumir que Él tenía ese lugar a la diestra de nuestro Padre. Él vino a ser tan humilde y tan sencillo. Y de verdad es el mayor ejemplo que puedo darte, la humildad de Jesús. Creo que no existe otra persona tan humilde como Él. ¿En qué consistió? Escucha esto bien: la victoria y el éxito de Jesús en la tierra. El éxito de Jesús no se basó en las horas que Él pasaba en oración, aunque es parte de ello. Tú sabes que Él no salía de su misión sin pasar su mañana a solas con el Padre. Siempre se retiraba, dice la palabra, a hablar a solas. Tampoco fue el gran mérito los 40 días de ayuno que hizo. El éxito de nuestro Señor Jesús, que fue la fortaleza, consistió en que jamás vivió un minuto de su vida para hacer su propia voluntad. Siempre se sujetó a lo que el Padre lo había predestinado y lo que el Padre le había dicho que tenía que hacer cada día. Por eso
Es tan maravillosa la oración de la madrugada o de la mañana, porque ahí puedes sujetar tu agenda, puedes sujetar tus planes, puedes sujetar tus propósitos como lo hacía Jesús y decirle, Señor, el día de hoy yo tengo planeado ir a tal lugar, platicar con tal persona, hacer este negocio, hacer este proyecto, pero ¿sabes algo, Señor? Yo lo rindo a tus pies, Padre, y te pido hacer tu voluntad. Ese fue el éxito de Jesús. Él vivió para agradarle al Padre y para hacer todo lo que el Padre lo había encomendado. Él mismo, Jesús dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Qué lindo que tú puedas decir, yo vine aquí a la tierra, Dios me trajo aquí a la tierra, me envió, me puso en el vientre de mi madre, no para que yo hiciera mi voluntad, sino la voluntad de Él. ¿Y cómo sé cuál es su voluntad? Me fascina hablar de este tema porque para mí es maravilloso. Su palabra dice que antes de que la tierra existiera, antes que existiera ese sol, esas estrellas, esa luna, ese mar, antes que existiera Génesis, pues 1, antes de la predestinación del mundo, tú ya existías en un cuaderno, en el corazón de Papá Dios. Y ahí había puesto toda tu vida, todos los planes que son de bien y no de calamidad. Jeremías 29:11, para ti. Lo que sucede es de que tenemos el libre albedrío y a veces, como dice la Biblia, por falta de conocimiento, perece mi pueblo. Porque desconoces cuál es su voluntad, pero por ello tenemos al Espíritu Santo. Por eso Jesús tenía el Espíritu Santo, porque Él decía, quiero hacer la voluntad de mi Padre, para que yo pueda ver victoria y tener su respaldo. Como su fortaleza era inquebrantable, el diablo no podía derribarlo y no pudo apoderarse de Jesús ni un segundo de Él. Es que nuestro Salvador no vivió ni un solo segundo para sí mismo, sino que vino a vivir la voluntad de su Padre en la tierra. Aún en el Getsemaní, cuando Él hizo esa oración tan poderosa, que sudaba y su sudor de angustia eran gotas de sangre. Usted imagínese el nivel de angustia. Y Él dijo, Padre, si es posible que pase de largo de mí esta copa amarga, pero Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús sabía que tenía que beber esa copa amarga. ¿Qué había en esa copa amarga? Todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Hoy me impresionaba algo que leía en uno de los libros que leo de las cortes celestiales, y cuando Jesús sudó en el jardín del Getsemaní, porque era un jardín, el huerto, el Getsemaní, su sudor dice que eran gotas de sangre, y esas gotas tocaron la tierra. Y recuérdate que la maldición en el inicio, el pecado, entró en un jardín, en el Edén. Ahí es donde Dios dice que maldijo la tierra, porque le dijo así a Adán, maldigo tu tierra y vivirás lleno de espinos y de cardos. Había una maldición activa por el pecado de desobediencia, mira esto, de Adán. Pero el postrero Adán fue también a un jardín donde empezó el pecado y él fue a redimirlo, y él dijo, bueno, si empezó en un jardín, yo lo voy a terminar en un jardín y voy a derramar mis gotas de sangre, esta angustia, para que ya la tierra sea bendita, para que todos los frutos, todo lo que cosechen y que si obedecen, como dice Deuteronomio 28, si obedecieres la voz del Señor tu Dios y haces su voluntad, todas estas bendiciones vienen para ti. Bendito serás en tu campo, bendito en tu cosecha, bendito tu ganado, bendita tu casa, bendita tu tierra. Entonces Jesús dijo, yo quiero que mis hijos tengan la bendición de Deuteronomio 28 si están en obediencia. Yo voy a redimir. Y por eso es que de verdad era su fortaleza de Jesús, su obediencia, porque Él no vino para vivir su vida, sino lo que el Padre tenía para Él. Cuando Jesús tenía 12 años, dice que se le
escabulló por unos momentos a José y a María. Ellos habían ido, era la Pascua en Jerusalén y había mucha gente. Se les pierde. María se angustia con José, lo buscan por toda la ciudad de Jerusalén y lo encuentran en el templo. Y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Predicando, un niño de 12 años, enseñando. Los sacerdotes, los fariseos que estaban en ese momento ahí, estaban fascinados de la revelación y el conocimiento de la palabra que Jesús portaba. Y María le dice: Jesús, ¿por qué me haces eso? Y Jesús le dice: Madre, ¿acaso no sabes que yo vine a hacer la voluntad de mi Padre? Y en los asuntos de mi Padre me es grato estar. Jesús siempre hacía lo que el Padre le había ordenado. Pero quiero hacer énfasis: no podemos obedecer al Padre si no tenemos comunicación con el Espíritu Santo. Es como, por ejemplo, yo vengo hoy y yo quiera llamarte por teléfono, ¿verdad? Entonces, yo tengo tu número de teléfono, te voy a llamar porque quiero hacerte una llamada, porque te quiero dar una instrucción de bendición, y yo sé que si tú obedeces esa instrucción de bendición, tu respuesta va a venir. Pero ¿qué sucede? Cuando yo agarro mi teléfono, me doy cuenta que no tengo saldo. Quiero usar el internet para llamarte por vía WhatsApp y no tengo señal de internet, no tengo wifi, no tengo conexión. Entonces, por más que yo quiera darte esa revelación y que yo ya la tenga escrita, que es para ti, no voy a poder transmitírtela si no tengo señal. Esa señal es el Espíritu Santo. El Padre te quiere hacer llegar ese mensaje. El número de teléfono, el Padre ya lo tiene, porque tú ya aceptaste a Jesús en tu corazón. Entonces, porque sin teléfono, pues estamos perdidos. Él es el que nos abrió el camino. Pero yo necesito tener ese vínculo. Yo necesito tener saldo en mi teléfono. Yo necesito tener saldo en el teléfono entre el Padre y yo, para que yo pueda conocer su voluntad día a día. Y eso solo se logra con la intimidad del Espíritu Santo. Así que así Él te va a hacer saber su voluntad. Hoy en la mañana me pasó algo sobrenatural, porque el Espíritu Santo me estaba hablando sobre un tema, sobre bendecir. Ese decreto que Dios le dio a Abraham: te bendeciré y tú serás una gran bendición. Y muchas veces nosotros pensamos: bueno, cuando yo reciba esto voy a dar. Y de verdad que cuando recibas o no recibas, lo tengas, o que tú digas: bueno, pero si yo esto es para mis cosas, para mis gastos. Pero si Dios te dice: hazlo, dalo, hacelo. Y ese es en ese momento que Dios tenía ese saldo activo, porque estaba leyendo la Biblia, y cuando lees la Biblia estás hablando con el Espíritu Santo. ¡Wow! Leo ese pasaje en Proverbios donde dice: no postergues, no retrases para otro día lo que tienes planeado hacer hoy. Y dije yo: no, hoy es esto para alguien. Y el Señor, cuando me pone para esta persona, me dice justo a tiempo. Tenía hasta las 5 de la tarde para esto. Y de verdad es maravilloso, porque tú no sabes del otro lado de la montaña qué está clamando alguien, pero tú eres el instrumento de Dios. Y eso solo es para la gloria de Jesús. Pero para poder obtener esto, bueno, primero esta persona estaba orando. Esta persona movió conexiones divinas, y el Espíritu Santo que estaba hablando conmigo me dice: hazlo tú. De verdad es un privilegio poder hacer cosas. Una llamada telefónica, no te estoy hablando solamente de ayuda financiera, es una llamada telefónica para ver cómo alguien está, darle tu tiempo a alguien, darle tu abrazo, darle un consejo, compartir tiempo con esa persona, hablarle de Jesús, invitarla a un grupo, invitarlo a comer, a desayunar. De verdad el Señor te va a poner un sinfín de cosas que Él tiene escrita en su voluntad. Así que ahí estaba el mayor deleite de Jesús: hacer su voluntad en la tierra. Deseo desde lo más profundo de mi corazón que también sea el tuyo, y que vivas para hacer la voluntad del Padre. Pablo, yo lo llamo uno de los más grandes de los apóstoles. No conoció a Jesús aquí en la tierra, porque, he estado estudiando esto, lo de los tiempos de Pablo, y cuando Jesús tenía 33 años de edad cuando muere, y si no estoy mal,
Pablo el apóstol tenía 5 años menos. Quiere decir que Pablo tenía como 28 años o 27 años de edad, pero Pablo estaba estudiando en Tarso. Pablo oía de Jesús y es más, Pablo hasta se encendía porque él era del equipo de los fariseos, de Caifás. Entonces, pero Pablo, recuérdate que más adelante, después, aproximadamente Jesús muere y pasaron unos otros 5 años de los 33 años de Jesús, cuando Pablo fue llamado y se le apareció Jesús. Entonces, Pablo para mí es uno de los más grandes apóstoles y también fue un hombre poderoso que operó en una dimensión sobrenatural. Él mismo, que iba por camino a Damasco persiguiendo a la iglesia. Recuérdate que fue derribado por el llamado de Dios, está en Hechos 9. Y una vez que Pablo fue lleno del Espíritu Santo, mira, vuelvo a repetírtelo, sin el saldo en tu teléfono, sin la llenura del Espíritu Santo, no puedes obtener el conocimiento de la voluntad del Padre. Es necesario, por eso es necesario tener esa intimidad. ¿Cómo te llenas con el Espíritu Santo? Tú no vas a ir a abrir la regadera y tu Espíritu Santo lléname y es agua. No, esto es espiritual. Tú te llenas cuando lees la palabra, cuando escuchas un mensaje, cuando haces su voluntad, cuando le alabas, cuando le adoras. Tú te llenas cuando pasas tiempo con Él. Cuando lo haces a Él tu prioridad, cuando lo haces tu deleite. Pues voy a hablarte un poquito del apóstol Pablo. Él recibe el Espíritu Santo, fue bautizado y el Espíritu Santo a él en Gálatas 1 dice que lo llevó al desierto por casi 3 años, en el desierto de Arabia, donde lo sumergió, mira esto, y lo escondió para enseñarle misterios que luego escribió. ¿Qué misterios? El misterio de Tesalonicenses, que para mí es maravilloso, el rapto, las trompetas, el anticristo, los misterios, wow, de los dones del Espíritu Santo. Esto no lo escribieron los demás apóstoles. Él lo recibió porque dice la palabra que él mismo dice. Yo no sé si estaba durmiendo o estaba vivo, pero yo subí al tercer cielo. Y yo estuve con Jesús y Jesús me lo dijo. Entonces, pero no lo hago para vanagloriarme, dijo, sino porque hay cosas que no se me son permitidas compartir. ¿Qué cosas él vio? Pero las pocas cosas que él nos compartió y dejó escritas en sus cartas del apóstol Pablo son poderosas. Y de verdad es algo maravilloso cuando tú puedes leer todas las cartas de Pablo. Entonces, el Espíritu Santo lo lleva a un desierto por 3 años y medio, o 3 años aproximadamente, y lo sumergió y lo escondió para enseñarle misterios que luego nos dejó escrito. Este Pablo estaba hambriento por predicar. Mira, él estaba sediento por alcanzar almas. Pero él, para mí, wow, él recibe esa revelación. Él recibe esto. Mira, es que es algo bello. Pablo, mucha gente piensa que en Hechos 9, que Pablo viene y recibe al Espíritu Santo, cambia, se le caen las escamas de sus ojos y que empezó a predicar. Y no fue así. No fue así. Dice que él vino y después fue llevado 3 años por el Espíritu Santo en desierto. Todos necesitan ese tiempo a solas con Él. 3 años. O sea, es bastante. Después de esos 3 años, Pablo va a Tarso, a su casa, con su familia. Aproximadamente pasó otros 5 años ahí, predicándole a su papá, preguntándole a su mamá, a su hermana, a su familia. Después de ese tiempo, que ya llevan 8 años, Pablo ya va a Jerusalén y se le presenta a Santiago, el que es hermano de Jesús, y a Pedro y a Juan. Entonces ahí ya le creen los apóstoles, porque si no, no le creían. Ya habían rumores de que Pablo estaba cambiando, porque en Tarso, en Damasco, ya se le corría la fama de lo que él había pasado. Pero él necesitó un tiempo de preparación y de llenura antes de ir a predicar todo lo que él quería. Pero en una de esas grandes aventuras y que él estaba fascinado de predicar, en Hechos 16 dice que él tenía un viaje para Asia. Y cuando ya iba a tomar el barco, el Espíritu Santo le dice: no vayas a Asia, detente. No le dice ni siquiera a dónde. Y Pablo dice: está bien, si tu presencia conmigo no va, pues ya que voy. Pero eso se logra, repito, porque tienes saldo en el teléfono. Porque cualquier persona se va a Asia y su presencia no va ahí y hay consecuencias.
Pablo hace una pausa, si no estoy mal, creo que en Troas, hace un tiempo de reposo, ahí tiene una revelación donde Dios le muestra que va a Macedonia. Entonces Pablo entiende que era la voluntad de Dios ir a predicar a Macedonia. El secreto del éxito del apóstol Pablo consistió en que él no iba a donde él quería, sino donde lo enviaba el Espíritu Santo. A mí me ha pasado eso muchas veces. Hay invitaciones de tal lugar. Mira, quiero invitarte a predicar a tal lado. Mira que esto. Es más, aún me dicen personas, pastora, ¿puedes orar por mí? Y esto y lo otro. Y de verdad el corazón de uno, sí, dice sí. Porque uno porta algo, no sé cómo explicártelo, que uno quiere ayudar. Pero hay un momento que el Espíritu Santo te dice, no ores ahí. No ores por esta persona, porque esta persona necesita oír mi voz por él mismo. Porque se está acostumbrando a tener dirección por medio de una voz humana. Y tú solamente vas a confirmar lo que él ya leyó en la Biblia. Déjalo un ratito en el desierto, que lea solo. Luego también me dice, a tal lugar vas a predicar, a tal lugar no vas a predicar. Y yo entiendo eso. Porque de verdad, si su presencia no va conmigo, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Hay veces que de verdad quisiera viajar o ir a tal lugar, pero yo digo, Señor, hay un tiempo para todo. Si tu presencia no va conmigo, dime a qué voy. A gastar mis fuerzas humanas y a llorar. Y yo de verdad le digo, Señor, no quiero esto. Cuando Pablo y Timoteo y Silas estaban en Macedonia, ¿usted se acuerda que ellos fueron llevados a la cárcel injustamente por liberar a aquella mujer que era adivina? Ellos fueron azotados. Ellos estuvieron gravemente heridos en la cárcel. Pero a la medianoche, mientras se deleitaban en el Señor y cantaban alabanzas, hubo un terremoto. Las puertas se abrieron, cadenas cayeron. Muchos hablaban de las señales sobrenaturales que rodearon a Pablo esa noche. ¿Cómo alguien tiene tanto poder que puede hacer que las cadenas se caigan, que suceda un terremoto? Decían las personas, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es este hombre? Que hasta el carcelero se entregó a Jesús. Los salmistas dicen que la alabanza hace caer las cadenas. Eso es verdad. La alabanza hace que las puertas cerradas se abran. Eso es verdad. Hay poder en la alabanza. Pero la autoridad que Pablo tenía en esa cárcel no era propia. Dios lo había enviado a Macedonia y como estaba centrado dentro de la voluntad del Padre, hubo respaldo sobrenatural. Y ese era el secreto. Cualquier persona puede adorar. Y es hermoso, yo no te vengo a decir no cantes, no, adora. Pero cuando una persona adora y está en el lugar correcto y bajo la voluntad de Dios, hay autoridad, hay respaldo sobrenatural. Las cadenas se caen, hay liberación, hay milagros. Cuando caminas en la voluntad de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo, nadie puede detenerte. En este día, mientras estás escuchando este podcast, les pido a Dios que tus ojos y tu corazón se abran por un anhelo ardiente de agradar a Dios y de hacer su voluntad. Si el Señor te dice ve, tú debes ir. Si el Señor te dice da, tú debes dar. Pero si te dice quédate, debes quedarte. Porque no son tus planes, son los de Él. No son tus sueños, son los sueños de Dios. Yo no soy pastora porque en una actividad lucrativa estoy o porque recibo esto. No, Dios me llamó a este ministerio para ser lo que Él predestinó para mi vida. No soy predicadora o salmista porque yo quiero. No, sino porque Él dijo, vas a ir a predicar. Y yo decía, pero ¿cómo? Si me da pena hablar en público. Y es por eso que te digo, no estás en esta tierra para otra cosa más que hacer la voluntad del Padre. Y nadie podrá detenerte. Nada ni nadie pudo detener a Pablo. Las cárceles no lo podían detener. Las cadenas se rompían, lo azotaban, le tiraban piedras. No lo detenían, se levantaba, se sacudía el polvo y continuaba caminando. Si tenía un hueso torcido, lo enderezaba y tenía a la par al doctor Lucas y persistía predicando. Porque caminaba bajo la voluntad de Dios. Cuando obedeces la voluntad de Dios, puede la gente lanzarte piedras. Puede la gente lanzarte acusaciones. Porque mira, Pablo lo vivió. Le lanzaron piedras, acusaciones, todo lo que le hicieron. Pero no podrán detener tu camino.
quien sea que se levante contra ti, debes saber que Dios y tú son más fuertes que toda la adversidad. ¿Por qué? Porque estás bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estás bajo su voluntad. Termino. ¿Qué hizo también a Moisés exitoso en su ministerio? Sencillo. Dios lo llamó en aquella zarza, no mucho que quería venir. Recuerda que dijo, ay, busca otro, después de que Dios le había dado tantas señales maravillosas. Pero él dijo, está bien, heme aquí. No entendía cómo, porque él se sentía sin valor, sin propósito, estando 40 años vagando en un desierto. Dios lo envió y él fue a Egipto. Moisés no organizó el plan para liberar a Israel. Fue Dios el que lo hizo. Moisés solo ejecutó el propósito de Dios. Si quieres ser exitoso en tu vida y moverte con autoridad en esa dimensión sobrenatural y ver la gloria de Dios en cada palabra, en cada oración, en cada decreto que tú hagas, debes vivir sujeto a la voluntad de aquel que te ha llamado. Comenzar tu día con Dios es lo mejor y poniendo tu agenda en sus manos. Este es el mensaje para el día de hoy, que quede en tu corazón y no te olvides que Él es el primero y que hacer su voluntad es nuestro deleite. Que Dios te bendiga.